Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre impuestos a la liquidación del impuesto a la renta a personas naturales. Primero hay que mencionar sobre el ejercicio y como tal, como estoy compartiendo pantalla y pueden observar, tenemos un empleado que entra en febrero. La orden del ejercicio no está en esta hoja, sino que se encuentra en otra, el cual fue esta aquí. Tenemos a Daniel Contreras, entra en relación de dependencia el 1 de febrero de 2024, sueldo mensual de 1.250, tiene 67 años, 30% de carnet de discapacidad autorizado, es decir, emitido por MSP, Ministerio de Salud Pública, se realiza su empleador. Se realizó, como tal, a nosotros que estamos evaluando su preliquidación, que será a partir de los ingresos mensuales por los 11 meses, que es de febrero a diciembre, es decir, desde el momento que se está haciendo esta preliquidación, tengo que considerar lo proyectado, los gastos personales proyectados, y en el momento de liquidar el impuesto a la renta, es decir, ya una vez finalizado el periodo del impuesto a la renta, que es decir, 2024, se va a saber toda esta información, cuánto aparte de lo conocido, recibió realmente. En resumen, si consideramos la preliquidación como la proyección, todo es proyecto, es decir, a partir de ahorita, ¿cuánto debería ganar como mínimo? Solamente considerando los sueldos básicos, el bruto, tenemos esto. Pero ya la liquidación de impuesto a la renta nos dice, bueno, ya proyectaste como tal lo que esperarías ganar en lo mínimo. Son de sueldo, contra tu aportación de ese sueldo, mm, poniéndote tu beneficio de tercer auto discapacitado y una retención. Ya la liquidación de impuesto a la renta no es. En base a lo que te retuviste y en lo que ganaste realmente, ¿cuánto impuesto causado generaste realmente? ¿Cuánto vas a pagar como impuesto a la renta al Estado? ¿Cómo se va a calcular? Paso a paso. Primero sería tener en mente que lo primero que se va a hacer es calcular el sueldo mensual. Sueldo mensual, lo tenemos aquí, y el IES mensual, que sería el sueldo multiplicado por 9,45. Luego de eso tenemos que hacerlo anual, pero no completamente anual, no multiplicado por los 12. Este empleado a su vez también ingresó en febrero, solo tuviera 11 meses, tanto para el pago total, ya que ingresó en febrero, como para la preliquidación. Pero preliquidación únicamente se contarán los 11 meses, ya que el mes de enero no está dentro de esta proyección o preliquidación que se hace en febrero. Se lo multiplica por 11 su sueldo, se multiplica el 11 el aporte personal. Si esto fuera hecho en una empresa pública, no sería por el 9,45, sino por el 11,45. El beneficio que se tiene por tercera edad y discapacidad. Este es un detalle a considerar interesante, ya que el beneficio de tercera edad se entrega a todos los mayores de 65 años y una fracción básica. Esta fracción básica es completa y se la obtiene de la tabla de impuesto a la renta del año en curso de la persona natural. En este caso, 11.902. Para las personas con discapacidad se tiene una tabla aparte. A partir del 30% de grado de discapacidad del carnet, se va a tener el 60% de descuento. Del 30 al 49 es ese 60. Del 50 al 74 es 70. Del 75 al 84 es 80. Y del 85 al 100 se pasa al 100%. De allí, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que ver cuál fue el mayor. El de discapacidad es dos fracciones básicas, es decir, la primera línea hasta cuánto va, esto es una fracción básica, por este porcentaje, las dos, es decir, 22 sería más 23.000 por el 60% da los 14.282, que es mayor al beneficio original que es tercera edad. Usualmente va a ser mayor el de discapacidad, sí, porque es dos fracciones básicas por más del 50%. Entonces ya tenemos esto. La base imponible nos da negativa. ¿Qué implica que la base imponible nos dé negativa? La base imponible, recordad, es el ingreso menos el aporte, menos este beneficio que se les cuenta de la utilidad gravable. Fuera una forma de mencionarlo, y nada menos 1.800. Tal cual, la base imponible
No, las imponibles no dan número negativo. Y el impuesto causado, es decir, aquí donde está, se encuentra, no está en la tabla, no generó base imponible, no genera impuesto causado, sobre baja de gastos personales, no le va a retener ni le generará crédito tributario. El paso 2 es realmente calcular liquidación de impuesto a la renta. Aparte de esto, sería necesario e importante identificar si es parte del IES o no. Esto es base del IES, lo voy a marcar con un 1-0. ¿Sueldo honor? Sí. ¿Los beneficios sociales? No. Y utilidades tampoco. En este caso, la indemnización tampoco se lo llega a considerar porque no es sueldo y ya está fuera de empleado técnicamente. La bonificación extra, bonos trimestral y horas extras, sí. En el siguiente ejercicio vamos a poner los otros ejemplos. El gasto de la porterías sería sumar aquellos que sí son base del IES. Que sería sueldo anual, las horas extra, bono trimestral, bonificación extra multiplicado por 1,45. Y en total, esto ya está anualizado. Es decir, sueldo anual por las 11, décimo tercero es uno solo, décimo cuarto es uno solo, horas extras. Nos dan mensuales, la hacemos anual, que sería por los 11 meses que llevan trabajando, y así sucesivamente. De aquí se calcula la base imponible, que también considerar igualmente este porcentaje de tercera edad o discapacidad. Se escoge el mayor y la base imponible sería sumar todos los ingresos grabados, restarle lo del IES y restarle el mayor. Quedan estos 5.172. Nos ubicamos, esto ya que es la base imponible, en la tabla y nos damos cuenta que nos genera como tal impuesto causado. Es decir, en este ejercicio nos dan créditos tributarios anteriores. Lo que va a hacer que te salga a favor sea el crédito tributario al siguiente año. Este es el ejercicio que nos da el profesor. Nos vamos a ir ahorita a un ejercicio aparte que es el que nos dio que nos da un curso. Aquí hay una diferencia en base a lo que nos indicó el profesor, que aquí multiplican como tal los horas extra utilidades y comisiones por el 11, es decir, no están considerando sueldo bruto, sino que ya está conociendo como tal cuántas horas extra, es decir, diferente a lo que nos dio como solución el profesor. El resto de los pasos sí están considerablemente bien considerados. Sueldo es ingreso grabado y aporta al IES. Horas extra, ingreso grabado, aporta al IES. Utilidad es ingreso grabado pero no aporta al IES, según el Código de Trabajo. Comisión, ingreso grabado, aporta al IES. Bonos, que sería como comisión, ingreso grabado y aporta al IES. Vacaciones, ambos. Y viáticos. Fondo de reserva, décimo tercero, décimo cuarto, no es ingreso grabado y no aporta al IES. ¿Cómo se lo puede confirmar? Por el tema de aquí está. Fondo de reserva. Asignación de gasto mortuorio. Pensión de jubilación. En Montepío nos genera como tal exento de el impuesto a la renta. Que lo tendríamos. El ejercicio que estamos haciendo es este. Y en el Código de Trabajo lo reafirma aquí. Fondo de reserva, viáticos, subsidios, décimo tercero y décimo cuarto no es parte del IES. Aquí, ingresos grabados sería realmente sueldo por los 11 meses. Y su aportación al IES por los 11 meses. Le va a ser imponible, se lo va a ver en la tabla. En el siguiente ejercicio voy a explicar más a detalle. Vamos a tener impuesto a la renta causada. Bueno, de este será que hasta la proyección y vamos a tener la retención de impuesto a la renta. Para la mensual únicamente sirve para 11 y al momento de liquidar vamos a tener los ingresos grabados reales, es decir, ya por los 12 meses, menos el aporte al IES real, con todos los que realmente aportó al IES. Y esto nos da la base imponible, lo ubicamos en la tabla, tenemos el impuesto a la renta causado y se le va a rebajar tanto gasto personal como la retención hecha. Si el valor es positivo, va a ser impuesto a la renta a pagar. Si el valor es negativo, pero todo el negativo es generado por la rebaja, vamos a solamente considerar lo retenido de impuesto a la renta, ya que lo de rebaja nos genera crédito tributario en el siguiente periodo. Por último, este ejercicio aquí, el cual vamos a intentar explicar lo más que podamos.
Tenemos este ejercicio que tenemos una cédula, trabaja en una empresa privada bajo relación de dependencia donde tuvo un sueldo de 2.600 horas extra 450 y como tal para la reliquidación únicamente nos interesa el sueldo mensual y el IES, tal como nos puso el profesor en la solución. El sueldo mensual 2.600 multiplicado por 11 nos da 2.800. 28.600. Y el IES es los 1.600 por 9,45%, lo que no da el IES, la aportación del IES personal por los 11 meses. La base imponible sería la, esto, el ingreso mensual restado al IES, aporte personal y base imponible. De esta base imponible hay que ir ubicándola en esta parte aquí. Como nos damos cuenta, es 25.000. 25.000 es mayor que 19.000, casi 20.000, sí. Y es 25.000 es mayor que los 26.000. No, nos ubicamos en esta línea. Entonces, el impuesto a la fracción básica de esa línea es 624. Y impuesto a la fracción excedente es ¿cuánto tenemos de base imponible menos cuánto nos dice que la fracción básica por el impuesto a la fracción excedente de esa misma línea? Lo que no ha dicho valor. El impuesto causado no puede ser mayor al valor que nos da de la línea siguiente. Si ya no es un valor mayor, es que algo estamos haciendo mal, en teoría. De ahí tenemos la rebaja de gasto personal. ¿Proyectó gastos personales? No. Recuerda que esta es la preliquidación. Esto se hace en febrero. Si no nos da gastos personales proyectados, el valor menor va a ser el de los gastos personales y no el de las canastas básicas. ¿Por qué 14? Nos indica que tiene tres cargas familiares. En la tabla de cargas familiares del 0 al 5 más. Y comienza en 7, canasta básica, 9 canastas básicas, 11 canastas básicas, 14 canastas básicas, 17 y 20. En este caso se encuentra en esta y por eso son 14 canastas básicas. Enero de 2000 del ejercicio que es 2025. En este caso, este ejercicio tiene un solo error, ya que nos está diciendo que el décimo corte es 450, mientras que en 2025 debe ser 470. Tenemos aquí la liquidación del impuesto real. Aquí ya es con los gastos y los ingresos reales. Gasto real, el de impuesto no, el del IES. Y ya tenemos también esta retención, que nos va a hacer un crédito a favor. Va a reducir el impuesto a la renta que vamos a tener que pagar. Tenemos estos ingresos que se tú. Bonos, estos son ingresos grabados y aportalías. Todo esto que son beneficios sociales no es ni lo uno ni lo otro. La utilidad es un ingreso grabado, pero no es un aportalías. Y tenemos aquí sueldos y horas extras. Como tal, aquí únicamente se consideran 11 meses, ya que es como tal la preliquidación. Al momento de liquidar es lo que realmente ganó. Al decir lo que totalmente ganó, sería por 12, en los que son mensuales o directamente el valor que nos da anual. ¿Cuánto ganó en el año por ese rubro? El IES únicamente consideraremos los eh, ingresos que son por IES. Lo que podemos observar aquí, y se multiplicamos por 9,45. Lo que no es una base imponible. Esta base imponible, hacemos lo mismo que hicimos arriba. 41.000. ¿En cuál franja está? Está en esta. Porque 41.000 no es mayor a 46. Entonces está en esta franja de aquí. Al estar en esta franja de aquí, su impuesto sobre la fracción básica es 2.650. Y impuesto sobre la fracción excedente es la base imponible menos la. Eran 41.000, es de 34. Su fracción básica por el impuesto a la fracción excedente. ¿Qué nos da aquí? Los 14.000. Al sumar, podemos comprobar, como mencionamos, que este valor no supera en la fracción básica sobre los 4.000. ¿Por qué? Debido a que, como tal, calcular el impuesto total causado, es decir, ¿qué pasaría si nuestro ingreso ya estaría en los 46.089? Y se estuviera calculando totalmente el impuesto causado, nos va a dar un valor muy similar
al de su línea correspondiente. Es decir, cuando realmente está aquí, el impuesto causado nos va a dar un valor mayor al que está aquí, si estamos calculando una línea inferior. Es decir, como tal, para que no se confundan, siempre cuando que se esté calculando bien, si es 41.000, vamos a estar ubicados en la línea anterior de que lo supera. Si esto es 41.000 es mayor que 46.000, no. ¿Es mayor que 34.000? Sí, aquí está ubicado. Se va a considerar su impuesto a fracción básica de dicho valor y el porcentaje excedente de dicho valor. Como ya se mencionó, esto ya no haría el impuesto causado. ¿Cuáles son las rebajas del impuesto causado? La rebaja de gasto personal. Los gastos reales fueron los que nos dieron aquí y tiene tres cargas familiares. ¿Cuántas canastas habíamos mencionado? 14. Aquí. Estas canastas, que son 14, se va a comparar con el valor menor. Y ese valor menor se lo multiplica por el 18%, lo que no da la rebaja de gastos personales. Y se le resta las retenciones hechas anteriormente. Si el valor es positivo, significa que hay un impuesto a la renta a pagar. Si el valor es negativo y no mayor a las retenciones, es el crédito tributario al siguiente valor. Si es mayor que las retenciones y que cualquier otro valor, significará que únicamente por el monto de las retenciones va a ser crédito tributario. A menos que aquí haya crédito tributario anterior y este fueran por $800. En ese caso, nos daría negativo, como pueden observar, y este es el valor de crédito tributario. Si consideramos esto, que serían las retenciones anteriores, por algún motivo, fuera mayor a la rebaja, bueno, en este caso no. En este caso sigue siendo los 84.000. La ven superar el impuesto causado. Aquí es el que está calculando mal. Aquí. Como pueden observar, y voy a dejar las retenciones tal como está. Tenemos 1100. Voy a reducir este valor. Tenemos aquí el impuesto a la renta a pagar, que realmente es crédito tributario porque es negativo. Como es menor que, digo, como estos dos, que son créditos tributarios válidos para que sean créditos tributarios en el siguiente periodo, el valor va a ser tal cual este. Si el valor no fuera mayor, si este crédito tributario fuera un valor negativo de 1.400, por ejemplo, únicamente va a ser crédito tributario 1.334. Y si aquí hubiera un valor mayor, sería la suma de crédito tributario anterior y las retenciones efectuadas, ya que estos sí son válidos para hacer créditos tributarios. Para no confundirlos más, voy a eliminar todo esto y, como queda impuesto a pagar, serán los 720. Es decir, considerar que si el valor de crédito tributario es mayor a estos 1.334, se nos va a ser crédito tributario 1.334, ya que la rebaja no es crédito tributario. Podemos poner un ejemplo así. Este valor que quedaría como crédito realmente no lo es, ya que la rebaja no se lo estaría considerando así, por lo que tengo entendido. Como tal, en el caso que sea por retenciones, se efectuaría lo que ya nos enseñaron, que es como tal un pago en exceso. Y por último, el ejercicio que nos da aquí es muy similar al anterior, porque lo procederé a explicar un poco más rápido. Tenemos el sueldo mensual, lo multiplicamos por 11 para hacerlo anual, la portabilidad es lo mismo, la base imponible nos da este valor, 31.878. De los 31.000 lo ubicamos en la tabla, que es mayor que 26.000, pero menor que 34. Está en esta línea. El impuesto a la fracción básica es 1.377 y el de la fracción excedente sería los 1.300 menos los 26.000 por el 15%. Y esto nos da el impuesto a la fracción excedente y eso le sumamos al impuesto a la fracción básica y nos da el impuesto causado. Las rebajas de gastos personales serán menor
y multiplicado por el 18%. ¿Cómo se observa aquí? Tiene 9 canastas básicas de límite, ya que tiene una carga familiar. Y aquí son los gastos que están proyectados. Como es el menor, nos da 1206. No es tercera edad, no tiene otro beneficio. Si no, ya se lo hubiera calculado antes de calcular la base imponible. No da el impuesto de retener, que es 1047. Bajando, tenemos sueldo anual, horas extra y esto, ya que estamos indicando cuál es grabable y cuál es no. Tenemos que nombrar fondo de reserva, decimotercero, decimocuarto. Estos aquí, la utilidad no es base del el aporte personal, pero los demás. Como este de valor es cero, el IES sería la suma de todo multiplicado por 9,45 sin ningún problema. Base imponible total será la suma de los ingresos grabados menos el aporte personal. Igualmente como el anterior, ubicamos estos 43.000 aquí, es mayor que 34, menor que el 45, está en esta fila. El impuesto a la fracción básica sería 2.611 y el porcentaje sería 20%. Este 20% se multiplica por la diferencia entre los 43.000 menos los 34, lo que nos da un valor de 1.700 y el impuesto, de impuesto causado nos da 4.398. Esto se le resta la rebaja. Aquí sí, como es la liquidación de impuesto a la renta. 2024, que esto realmente se hace en marzo de 2025, tenemos aquí el limitará, será 14.000. Y observamos aquí que es el menor entre los gastos reales, las cargas básicas 17, porque son 4 cargas familiares, no da este valor. Entonces tenemos el impuesto causado, menos rebajas de gastos personales, menos retenciones, nos da igualmente un valor positivo que es el impuesto a pagar. Y aquí vamos a calcular el cómo se pagaría considerando estos que se debería pagar en marzo. Aquí el ejercicio es 2024, pero técnicamente se lo estaría pagando en abril de 2025. Aquí por temas de que ya tenemos la tabla y que 2025 no está completa, vamos a considerar que esto fuera el 2024, como tal el tiempo de pagar, considerando que recién lo estarían pagando en el peor de los casos en noviembre. La cédula, el noveno dígito, era el 6. Según la tabla de fecha máxima, comienza en 1, termina en 0. Y el 1, su fecha máxima es 10 de marzo, 12 de marzo, 14 de marzo y así hasta llegar al 28 de marzo. Para confirmar, vamos a hacer esto aquí y ver si llega como tal al 28. Llegamos al 28. Como el noveno dígito es 6, la fecha máxima es 20. Si puede pagar hasta el 20 sin generar multas o intereses. Intereses si tiene impuesto a pagar. Multas es cualquiera de los casos. El, la multa es sobre el 0,1% de los ingresos brutos, como se nos puede observar aquí. El cobra multas es sobre el 0,1% sobre las ventas o ingresos brutos percibidos. Es decir, directamente de las ingresos declarados, sin exceder por 5%. Es decir, el 3% va a tener como máximo el valor completo del impuesto causado, mientras que por tasas no puede ser 5% de los ingresos brutos. Es decir, no vas a poder pagar por intereses más del 5% del total de los ingresos. Considerar que es ingresos brutos, no ingresos grabados, no ingresos netos. No se le restaría ningún tipo de descuento ni deducción. Al considerar que el 21 de marzo es la fecha exigible, ya que va del 20 de marzo la fecha máxima, puede pagar hasta el 20 de marzo, y a partir del 21 de marzo va a generar un mes de atraso. Si lo paga el 21 de abril, un mes de atraso. Es decir, tiene hasta del 21 de marzo al 20 de abril es un mes de atraso. Si lo paga un 25 de abril, va a tener 2 meses de atraso. Si lo paga un 11 de julio, de 21 de marzo a 20 de abril, un mes, 21 de abril a 20 de mayo, 2 meses, 21 de mayo a 20 de junio.
3 meses, 21 de junio a 20 de julio. Aquí se ubica 11 de julio. Sería 4 meses de atraso. Los meses de atrasos, yéndose un caso de multas, serían pagar multa. Es el 3% del impuesto causado. ¿Tenemos impuesto causado? Sí. Entonces utilizamos ese porcentaje. ¿Cuántos meses hay? Hay uno. Sería uno, voy a dejar aquí, uno por el 3% por el impuesto causado. ¿Aquí cuántos meses de retraso hubo? 4. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por el 4 y ubicarlo bien aquí, los 527, y aquí igual. Aquí hubieron 2 meses de retraso, lo multiplico por el peso causado y por 2. En el caso de los intereses se maneja de una forma diferente, considerando que la fecha de pago fueron en 2024 y que el retraso está bien dentro de 2024, sino que las columnas de 2025 serían, tenemos que son del mismo interés, para no modificar tanto el ejercicio que ya resolvimos. Entonces, quedaríamos que estos son los meses. 21 de marzo. Marzo. ¿En qué trimestre está? Está en el primero. Considera la fecha desde, no la fecha máxima exigible. De 21 de marzo, el 0,82. De 21 de abril, 21 de mayo, 21 de junio, el segundo semestre, y así. Julio, agosto, septiembre, es decir, de 21 de julio, 20 de agosto, 21 de agosto, 20 de septiembre, 21 de septiembre, 20 de octubre, sería de los 0,95%. Y los intereses siempre y cuando que tenga un impuesto a pagar. Es decir, cuánto intereses se le va a ir aumentando por mes de atraso del impuesto a pagar, que va a ser el 0, va a ser dependiendo del interés. Para calcular de forma más simple, se suman los tasas de interés obtenidas y se lo multiplica por el impuesto a pagar. A diferencia de la multa, que es del impuesto causado, los intereses sobre el impuesto a pagar. Por último, un ejercicio que había hecho del IVA al profesor. Tenemos aquí dichos valores que aquí podemos considerar realmente que lo que se está haciendo es realmente esto. De 27 al 5, considerar que sería en el como tal segundo semestre. Tenemos estos ubicados en el segundo semestre. No, ¿de cuándo es la fecha máxima de la obligación? Tenemos el noveno dígito que era el 9. Como el noveno dígito es el 9, es el 26 de mayo. Y declaró ya en pasado su tiempo, octubre, 23 de octubre. Es decir, como la fecha máxima, Sonte va a tener el atraso hasta el 26 del 10. Ya del 10 al 11, ya no estaríamos funcionando. Es decir, del último trimestre no va a tener la tasa de interés. La tasa de interés únicamente hay si hay un impuesto a pagar. Caso contrario de que no hay un impuesto a pagar, únicamente se quedaría la multa. Sería un ejercicio que tiene el profesor subido y se resolvería como tal de lo último explicado. Muchas gracias por escuchar y por haber asistido a esta mini ayudantía de Derecho Tributario. Gracias.